Louis Berkhoff definió de manera sencilla la palabra gracia, esta como el otorgamiento gratuito de bondad a alguien que no tiene derecho a ello. Herman Bavinck la definió como su favor voluntario, desenfrenado e inmerecido hacia los pecadores culpables, otorgándoles justificación y vida en lugar de la pena de muerte que merecían. Y James Packer decía que la gracia de Dios es el amor mostrado libremente hacia los pecadores culpables, en contra de sus méritos, y de hecho, desafiando sus deméritos. Es Dios mostrando bondad a personas que solo merecen severidad y que no tenían motivos para esperar nada más que severidad. Todas estas definiciones representan lo hermoso y precioso que es la gracia de Dios, que no es más que un favor por alguien que, no solo, no merece ese favor, sino que merece todo lo contrario a lo que se le ha otorgado. Ahora, muchos de ustedes pensarán, ¿cómo esta doctrina pudo tener un debate en la disputa entre calvinistas y arminianos? Y sí, si la tuvo, el debate ponía en la mesa la gracia de Dios al lado de la soberanía de Dios y al otro lado estaba el libre albedrío humano, y se formuló entonces la siguiente pregunta: ¿puede el hombre rechazar la gracia salvífica de Dios? Veamos qué dicen estas dos corrientes teológicas al respecto. Los calvinistas apelaban a la soberanía y al poder divino, para decir que la gracia salvífica de Dios no podía ser rechazada por el hombre, es decir, era irresistible. Además, el Señor hace todo lo que Él quiere, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos, por lo tanto, si Dios, desde el principio, ha escogido a alguien para salvación, nadie podrá interrumpir ese plan, nadie, incluyendo la misma persona salva. Por otro lado, los arminianos decían que Dios no obligaba a nadie a aceptar su gracia salvífica, que para eso lo dotó del libre albedrío para que éste pueda escoger, ya sea, el camino de la salvación o el camino de la perdición. Eso sí, Dios les muestra el camino de la salvación, les muestra su amor y su gracia, pero el hombre puede o no aceptar este regalo, por lo tanto, los arminianos hacen de la gracia salvífica de Dios algo resistible. Pero veamos sus argumentos bíblicos. La doctrina arminiana de la gracia resistible tiene un pilar fundamental llamada la gracia preveniente. Este tipo de gracia es como una solución a lo establecido en el primer punto de esta serie, y lo que hace esta gracia es, en una ligera medida, restaurar un poco la voluntad del hombre para que éste pueda tomar ciertas decisiones espirituales que, sin esa gracia preveniente, jamás podría haberlas tomado, tales como decidir qué destino eterno escoger. El teólogo alemán Gerd Theissen explica la gracia preveniente de la siguiente manera. Dado que la humanidad está irremediablemente muerta en delitos y pecados y no puede hacer nada para obtener la salvación, Dios en su gracia restaura a todos los hombres la capacidad suficiente para tomar una decisión en materia de sumisión a Él. Con la gracia preveniente, las personas ahora tendrán la capacidad de elegir o rechazar a Dios. Es evidente que esta doctrina no está explícitamente en las Escrituras. Aún así, los arminianos citan mucho el Evangelio de Juan, donde dice la palabra, que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz vendría a ser esa gracia preveniente que ilumina y restaura el libre albedrío del hombre para que éste pueda escoger o no ir a la luz de Cristo, pero tal como el mismo Señor muestra, algunos rechazan los beneficios de esta gracia preveniente hasta el final, llevándolos a la condenación eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los calvinistas dicen que, a los que Dios predestinó para salvación desde antes de la fundación del mundo, también los llamará, y este llamado no es como cuando una mamá llama a un hijo desobediente, que éste puede o no hacerle caso. El llamado salvífico que Dios le hace al pecador elegido es eficaz y cumple su propósito, que es atraer a los pecadores hacia sí y salvarlos de su pecado, y no hay resistencia humana que pueda entorpecer lo que Dios ha determinado hacer. El pastor John Piper dice que la gracia de Dios es irresistible, porque triunfa sobre toda resistencia y logra el propósito previsto. el pasaje pilar de esta doctrina se encuentra en el Evangelio de Juan,
donde el Señor manifiesta que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final. El pasaje es explícito en cuanto al llamado que Dios hace a los pecadores para que vengan a Cristo, pero el griego de la palabra atraer le da un plus extra a la doctrina de la gracia irresistible, pues su definición es arrastrar mediante un poder interno. Ahora, este arrastre que hace el Padre con los pecadores para que vengan a Cristo no es un arrastre pasivo. El diccionario léxico griego de Thaer dice que este arrastre se aplica a una persona mediante la fuerza y contra su voluntad. Para los arminianos, la doctrina de la gracia irresistible es una doctrina que atenta contra la libertad del hombre, pero para los calvinistas esta doctrina es una hermosa doctrina donde la gracia de Dios vence nuestro amor por el pecado y restaura la naturaleza caída del hombre, haciendo que éste responda al llamado externo de Dios y pueda confiar únicamente en Cristo como Señor y Salvador. ¿Pero tú qué piensas? ¿Puede el hombre rechazar la gracia salvífica de Dios? ¿O, por el contrario, Dios al que ha elegido para salvación lo salvará sí o sí?